Vamos a repasar el tema del linfoma de Hodgkin. Primero un poco de epidemiología antes de pasar a lo que es el linfoma de Hodgkin en sí. En cuanto al linfoma de Hodgkin, la incidencia es de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esta estadística es de Estados Unidos. Este linfoma tiene una distribución bimodal, es decir, tiene dos picos de incidencia. El primer pico de incidencia es en la tercera década de la vida, es decir, de los 20 a 30 años de edad. Pero puede presentarse incluso antes, porque como vamos a ver ahorita tiene asociación con el virus de Epstein-Barr. Entonces, los niños jóvenes que presenten mononucleosis infecciosa tienen mayor riesgo de presentarlo, de presentar el linfoma de Hodgkin unos 4 o 5 años después de la infección por el virus de Epstein-Barr, como tiempo promedio. Entonces lo podemos ver pacientes incluso desde los 15 años, 14 años, dentro todavía de este primer pico de incidencia. El segundo pico de incidencia es de la sexta a la octava década de la vida, es decir, de 50 a 70 años de edad. Por lo general, este tipo de linfoma va a predominar en los hombres. Sin embargo, hay una excepción a esta regla en cuanto a el linfoma de Hodgkin clásico, específicamente la variable con esclerosis nodular. Este es de hecho el linfoma de Hodgkin más común, el linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular, y en este linfoma no hay predilección por ningún sexo. La incidencia es igual en hombres y mujeres. Ahora sí, vamos a pasar a la etiología. Las causas exactas del linfoma de Hodgkin se desconocen, sin embargo, sí se han descrito muchos factores de riesgo. Los más importantes se han descrito ya. Uno muy importante, ya lo mencionamos, es la infección por virus de Epstein-Barr. De hecho, se ha encontrado esta relación de la infección por virus de Epstein-Barr con el linfoma de Hodgkin en base a la detección de la expresión de proteínas de este virus dentro de las células de Reed-Sternberg, que son las células clásicas que vamos a encontrar en el linfoma de Hodgkin. Y estas proteínas virales del virus de Epstein-Barr están en estas células en 50% de los casos. Entonces, así es como se determinó esta relación. Se sabe ahora que el riesgo del linfoma de Hodgkin en personas que presentaron infección por virus de Epstein-Barr es 4 veces mayor que en las personas que no presentaron infección por este virus de Epstein-Barr, y el tiempo medio de latencia es de 4.1 años posterior a la infección para presentar el linfoma de Hodgkin. También otro factor de riesgo muy importante es la infección por VIH. En pacientes positivos para VIH, el riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin es más de 10 veces mayor que el de la población general. En la guía de práctica clínica nos menciona que es 8 veces mayor que en pacientes con VIH que en la población general. Entonces, pues se podría decir que el riesgo del linfoma de Hodgkin en estos pacientes es de 8 a 10 veces mayor. Se recomienda que en pacientes con VIH la presencia de adenomegalias se maneje como una alta probabilidad de linfoma de Hodgkin. Entonces, se hará el abordaje necesario en ese caso. En el caso de otro factor de riesgo importante son las inmunodeficiencias, principalmente 3 grupos que vamos a mencionar: los pacientes en tratamiento con inmunosupresores, pacientes que recibieron un trasplante de órgano y pacientes que están en quimioterapia. Otro factor de riesgo un poco menos importante, estas son las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Por último, se considera muy importante la susceptibilidad genética, y esto se ha visto, por ejemplo, en gemelos idénticos. Es que un gemelo presenta el linfoma de Hodgkin, en el otro hay mucho mayor riesgo de presentarlo. Incluso aunque no sean gemelos, cuando hay un pariente de primer grado
que presenta el linfoma de Hodgkin, el paciente, o sea, sus parientes en primer grado, tienen 7 veces más riesgo de presentar linfoma de Hodgkin. Entonces, pues bueno, en base a esto se va a recomendar que en gemelos idénticos o en familiares de primer grado de personas que tienen linfoma de Hodgkin hay que dar un seguimiento estrecho para como un tipo de tamizaje para estar vigilando que no se presente la enfermedad. Vamos a pasar a manifestaciones clínicas del linfoma de Hodgkin. Finalmente, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia infiltrativa de los ganglios linfáticos inicialmente, aunque puede afectar zonas extranodales de manera inicial, como vamos a ver ahorita, principalmente el vaso. Entonces, bueno, en cuanto a manifestaciones clínicas, la presentación clínica y síntomas van a ser similares entre el linfoma de Hodgkin clásico y no clásico. Ahorita vamos a ver que se va a dividir así. Se va a dividir en linfoma de Hodgkin clásico y linfoma de Hodgkin no clásico. Entonces, en ambos las manifestaciones clínicas van a ser similares, van a ser iguales. Se va a comportar diferente, pero esta división es más que nada histológica, esta clasificación, pero los síntomas son muy similares. Más del 60% de los casos del linfoma de Hodgkin se presentan con adenomegalias localizadas en región cervical. Otras localizaciones donde se podrían presentar estas adenomegalias son la zona axilar inguinal, en mediastino, zona mesentérica, aunque eso es más algo ya de linfoma no Hodgkin, y en vaso. Aunque en realidad se pueden afectar cualquier grupo de ganglios linfáticos del cuerpo. Puede haber síntomas B, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero son fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna, pero ahorita los vamos a mencionar. Aquí podemos ver en las fotos las linfadenopatías, las adenomegalias cervicales, que nos vamos a ver muy comúnmente en un linfoma de Hodgkin. Entonces, como ya mencionamos, manifestaciones clínicas, comenzamos con linfadenopatías no dolorosas. ¿Cuáles van a ser las características de estas linfadenopatías que nos van a hacer sospechar del diagnóstico del linfoma de Hodgkin? Vamos a ver linfadenopatías mayores a 2 centímetros. Normalmente se va a ver todo un grupo de ganglios afectado. No va a ser una linfadenopatía única por lo general. Va a ser de consistencia sólida, pétrea, no blanda, no suave. Y va a estar adherida a planos profundos, es decir, no va a ser muy móvil. Pero bueno, linfadenopatía no dolorosa. Normalmente vamos a ver primero que aparece en un solo grupo de ganglios linfáticos. Los grupos principalmente afectados suelen ser los cervicales, supraclaviculares o mediastinales. Y a partir de este grupo de ganglios linfáticos afectados, inicialmente va a comenzar la diseminación de la infiltración neoplásica. Entonces, así es como se va a ir pasando de un grupo de ganglios a otro grupo de ganglios. Por ejemplo, imaginamos que este linfoma comienza en los ganglios cervicales. De ahí a lo mejor pasa a los ganglios supraclaviculares y de ahí a los ganglios inguinales y de ahí a una zona extranodal, etc. Entonces, más o menos esa va a ser la progresión de la enfermedad. Eventualmente, si la diseminación persiste, como ya mencioné, pues va a poder afectar órganos extranodulares como lo son el vaso, hígado, pulmones, médula ósea, etc. Entonces, otras manifestaciones clínicas, hepatomegalia y o esplenomegalia o hepatosplenomegalia. Recordar que la afectación del vaso es variable. En el linfoma de Hodgkin puede existir, de hecho, esplenomegalia aislada. Entonces puede haber esplenomegalia con o sin afectación de nódulos linfáticos. En ocasiones raras vamos a ver esplenomegalia aislada, es decir, afectación del vaso sin afectación de ningún grupo de ganglios linfáticos. Otras manifestaciones clínicas muy importantes son los síntomas B. Los síntomas B son sudoraciones nocturnas intensas. A veces estas sudoraciones nocturnas intensas son tan intensas que el paciente se despierta en la noche empapado,
todo mojado con sudor, se tiene que cambiar y volver a acostarse, y esto puede pasar varias veces por noche. Pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses y fiebre mayor a 38 grados centígrados, que esta fiebre va a ser persistente e intermitente, como ahorita vamos a ver. Estos son los síntomas B. No son patognomónicos del linfoma de Hodgkin, de hecho pueden presentarse en otras enfermedades también, pero sí son característicos y sí son importantes porque de cierta manera nos van a definir un poco cómo vamos a estadificar el linfoma de Hodgkin y nos van a influir un poco en el manejo. Entonces, en cuanto a la fiebre que vamos a ver en el linfoma de Hodgkin, muchas veces va a ser una fiebre intermitente. Se le llama fiebre de Pell-Epstein. Es una fiebre mayor a 38 que persiste por 1 o 2 semanas y después remite por completo. Va a pasar entonces un periodo de 1 o 2 semanas afebril y luego la fiebre vuelve y se instaura por otras 2 semanas y después remite y así sucesivamente. Entonces, esa es la fiebre de Pell-Epstein. También los pacientes a veces van a presentar prurito, ya sea focal o generalizado. Otra manifestación clínica característica del linfoma de Hodgkin es dolor inducido por consumo de alcohol, en donde el paciente va a presentar dolor localizado en los ganglios linfáticos afectados después de consumir alcohol. Esto es raro, pero es característico del linfoma de Hodgkin. Síntomas B, bueno, ya los mencioné: sudoraciones nocturnas intensas, pérdida de peso más de 10% en los últimos 6 meses y fiebre mayor a 38 grados centígrados, fiebre persistente e intermitente. Lo importante de aquí es que los síntomas B se pueden presentar en otras patologías. Las más importantes son linfoma no Hodgkin, leucemias, tuberculosis, infección por VIH. Entonces, en estas otras 4 patologías que son diferentes al linfoma de Hodgkin, también vamos a poder ver los síntomas B. Pero por eso tenemos que llevar a cabo un diagnóstico diferencial exhaustivo. Bueno, diagnóstico. En cuanto a estudios iniciales, aquí voy a hablar de estudios iniciales. Principalmente vamos a hablar de cómo evaluar una linfadenopatía, en donde vamos a sospechar el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Inicialmente vamos a ordenar estos estudios que nos van a dar información importante. Entonces, si nos llega una linfadenopatía compatible con el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, vamos a hacer una BH, una biometría hemática, que vamos a ver o que podemos ver. Podemos ver una leucocitosis o una leucopenia. Podemos ver anemia. Esta anemia puede tener varios mecanismos, específicamente 3 principales. Lo más probable es que veamos una anemia de la enfermedad crónica, pero también podemos ver una anemia hemolítica o una anemia secundaria a infiltración de la médula ósea por parte de la neoplasia. Vamos a ver eosinofilia y trombocitosis o trombocitopenia. Vamos a hacer un perfil bioquímico para valorar función renal y hepática. Vamos a poder encontrar hiperbilirrubinemia y o elevación de transaminasas. Esto puede aparecer debido a la infiltración o afectación hepática, o incluso a veces en caso de que haya una adenopatía o una linfadenopatía en la zona de la vía biliar, puede llegar entonces a obstruirse esta y a generar una hiperbilirrubinemia por colestasis, por obstrucción biliar. Entonces vamos a ver también la DHL elevada, súper importante porque la DHL elevada la vamos a encontrar en 35% de los pacientes con linfoma de Hodgkin al momento del diagnóstico. Se va a elevar la fosfatasa alcalina y vamos a encontrar hipoalbuminemia. También importante ver el calcio sérico. En algunos casos vamos a poder ver una hipercalcemia como parte de la producción paraneoplásica de 1,25 dihidroxivitamina D. Y reactantes de fase aguda, específicamente el VSG, la velocidad de sedimentación globular elevada, que de hecho es un factor de mal pronóstico, como vamos a ver ahorita. Estudios por imagen que nos van a ayudar también a evaluar estas linfadenopatías que vamos a ver o estas tumoraciones. Vamos a usar el ultrasonido
o una tomografía axial. Aquí vamos a evaluar la afectación de órganos torácicos o abdominales, o vamos a evaluar también las características de las linfadenopatías según su localización, por ejemplo con el ultrasonido, y una radiografía de tórax pues para evaluar la presencia de ganglios mediastinales afectados o de infiltración de órganos mediastinales como los pulmones. Bueno, entonces para confirmar el diagnóstico del linfoma de Hodgkin se necesita una biopsia excisional del ganglio afectado o de la zona extranodal infiltrada. Este es el gold standard. La biopsia tiene que ser excisional, es decir, hay que sacar el ganglio completo para poder hacer un diagnóstico certero. Una vez que el diagnóstico se confirme con la biopsia, se requiere estadificar el linfoma. Entonces, una vez que el diagnóstico lo confirmamos con la biopsia, vamos a clasificar el linfoma y vamos a estadificarlo. Y vamos a estratificar el riesgo y después determinar el manejo. Más o menos en ese orden. Para esto muchas veces necesitamos un PET-CT para poder asegurarnos de que, asegurarnos de que sepamos todas las regiones del cuerpo que están afectadas o infiltradas por la neoplasia. Para eso nos sirve el PET-CT, porque con eso ya vamos a poder estadificar el linfoma con seguridad, con certeza, pues. Entonces, ¿qué vamos a ver en la biopsia? Bueno, vamos a ver dos tipos de células principalmente. Las células de Reed-Sternberg y las células de Hodgkin. Y detrás de estas células vamos a ver un infiltrado inflamatorio que va a contener linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, fibroblastos, etc. Células inflamatorias. Y van a formarse incluso granulomas también. Entonces, las células de Hodgkin son linfocitos B atípicos, linfocitos B malignos. Son células mononucleares que cuando se juntan van a formar células de Reed-Sternberg. Entonces estas células de Hodgkin son linfocitos B atípicos, malignizados, que van a fusionarse para formar la célula de Reed-Sternberg, que esta célula sí es patognomónica del linfoma de Hodgkin. La célula de Reed-Sternberg son células grandes binucleadas, como esta que vemos aquí. Como son binucleadas, pues tienen una cierto parecido a los ojos de búho, por eso se les llaman células de ojos de búho, porque se parecen un poco a un búho. Se originan de linfocitos B. Recordar que el linfoma de Hodgkin es una neoplasia de linfocitos B. Y estas células son positivas para CD15 y CD30. Esto es importante recordarlo porque parte de los estudios de patología es realizar la inmunohistoquímica para determinar la positividad a estos marcadores, ¿verdad? Entonces estas células de Reed-Sternberg que vamos a ver son positivas para CD15 y CD30. Esto también nos va a ayudar a diferenciar del linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nada más recordar. Aquí tenemos otra célula binucleada, grande, atípica, de ojos de búho, célula de Reed-Sternberg, otra célula de Reed-Sternberg, otra célula de Reed-Sternberg y otras aquí. Aquí vemos esto negro que se ve aquí, es la positividad en inmunohistoquímica, la positividad para CD30, ¿ok? Que nos confirma, aparte de la morfología de la célula, pues que es una célula de Reed-Sternberg. Y aquí de este lado tenemos una célula popcorn. Esto es diferente. Esta es una célula de Reed-Sternberg atípica, modificada. Esta es una célula que se va a ver en el linfoma de Hodgkin no clásico, ¿okay? Pero la pongo de una vez. Ahorita lo vamos a explicar. Se llama célula popcorn porque es una célula que está lobulada y tiene cierto parecido a una palomita de maíz. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la clasificación del linfoma de Hodgkin. La clasificación histológica del linfoma de Hodgkin es
divide el linfoma de Hodgkin en el tipo clásico y el tipo no clásico. El linfoma de Hodgkin clásico es la mayoría, representa la mayoría de los linfomas de Hodgkin, específicamente el 95% de todos los linfomas de Hodgkin son clásicos. Este linfoma tiene 4 subtipos: el linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin clásico con celularidad mixta, linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos y con depresión linfocítica. Por último, el último tipo. Por su parte, el linfoma de Hodgkin no clásico también se le llama linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico y representa el 5% de todos los linfomas de Hodgkin. Linfoma, vamos a irnos por cada tipo, lo vamos a describir brevemente. El linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular es el más común, el más frecuente de todos. Corresponde a más del 60% de todos los linfomas de Hodgkin clásicos. Tiene un buen pronóstico y se va a observar nódulos en la histología, en la patología se van a observar nódulos de células de Reed-Sternberg con el infiltrado inflamatorio que ya mencionamos, separados unos de otros por tejido fibroso, escleroso se podría llamar. Es por eso que se le llama esclerosis nodular. Este tipo de linfoma, ya dijimos que es la mayoría de los linfomas. En Estados Unidos y en Europa, este linfoma corresponde al 70% de todos los linfomas de Hodgkin. Es más frecuente en países desarrollados en estratos socioeconómicos altos. No hay predominio de género, que es lo que mencionábamos al principio, y la edad promedio de presentación es de 15 a 34 años. Entonces este se presenta en personas jóvenes realmente. El estadio clínico más frecuente al momento del diagnóstico para este tipo de linfoma es el estadio 2. Ahorita vamos a ver bien eso de los estadios. Y se presentan síntomas B en el 40% de los casos. Linfoma de Hodgkin clásico con celularidad mixta es muy común en pacientes inmunocomprometidos, comúnmente afecta vaso y abdomen en general, tiene un buen pronóstico y la celularidad mixta pues se refiere a que va a haber células de Reed-Sternberg junto con histocitos, eosinófilos, células plasmáticas y otros tipos de células inflamatorias. Entonces va a tener una celularidad mixta a la histología. Y bueno, aquí lo que nos menciona la GPC es que se va a caracterizar por las células de Reed-Sternberg dispersas en un medio difuso vagamente nodular, con muchas células inflamatorias, sin fibrosis significativa. Va a comprender de 10 a 25% de todos los linfomas de Hodgkin. Como ya mencioné, es más frecuente en pacientes con VIH, SIDA y en países en desarrollo, a diferencia del linfoma con esclerosis nodular. No hay distribución bimodal. Aquí directamente la edad media de presentación es la de 38 años, es decir, también pacientes adultos jóvenes, y 70% de los afectados son hombres. Aquí claramente hay predilección por los hombres. Infiltra ganglios periféricos y habitualmente no hay componente mediastinal. Frecuentemente vamos a encontrar síntomas B. Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, muy poco común, tiene muy buen pronóstico y en la patología pues vamos a ver las células de Reed-Sternberg y muchos linfocitos. Vamos a ver que corresponde al 5% de todos los linfomas de Hodgkin. Los pacientes en su mayoría son hombres, 70% de los pacientes con este tipo de linfoma son hombres, mayor incidencia entre los 30 y 50 años de edad. Entonces es raro que exista un componente mediastinal y bueno, los síntomas B en este linfoma son raros. El último tipo de linfoma de Hodgkin clásico es el de depresión linfocítica. Es extremadamente raro. Menos de 1% de los linfomas de Hodgkin clásicos son esta variante o este subtipo. Tiene un mal pronóstico y pues en la histología vamos a ver muy pocos linfocitos. Corresponde al subtipo más raro, como ya mencioné. De 60 a 75% de los pacientes afectados con este subtipo de linfoma son hombres. La edad promedio de presentación es de 30 a 37 años.
se presenta habitualmente como enfermedad más avanzada en estadios 3 y 4 y con más síntomas B. Como mencioné, pues es de mal pronóstico. Y por último, el último tipo de linfoma de Hodgkin es el linfoma de Hodgkin no clásico, también conocido como linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Solo 5% de todos los linfomas de Hodgkin son de este tipo. Tiene un buen pronóstico. En su patología se van a observar células popcorn, como la que ya vimos, que son células en forma de palomitas de maíz. Es una variante de las células de Reed-Sternberg que van a tener núcleos multilobulados. Las células van a expresar CD20, CD45, a diferencia del linfoma de Hodgkin clásico que ya vimos. Aquí las células tienen estos marcadores y en las células de Reed-Sternberg del linfoma de Hodgkin clásico, las células tumorales van a expresar CD15 y CD30. Entonces aquí también eso nos va a ayudar a hacer esa diferenciación. Entonces, este linfoma representa 5% de todos los linfomas de Hodgkin, como ya mencionamos. Tiene predominio en hombres de 30 a 50 años de edad. Infiltra ganglios de cuello, axilas y región inguinal. Y la mayor parte de las veces se va a presentar como una adenopatía periférica localizada. Hasta 25% de los enfermos se presentan con una enfermedad avanzada. Y en cuanto al pronóstico, su desarrollo es lento, recaídas frecuentes, responde bien al tratamiento y la sobrevida es buena. Ahora sí vamos a pasar a la estadificación del linfoma. Una vez que ya lo clasificamos, vamos a estadificarlo. La clasificación de Lugano es la clasificación que utilizamos para estadificar a los linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin. Solamente que hay diferencias entre el linfoma de Hodgkin y de no Hodgkin. Entonces ahorita estamos viendo los linfomas de Hodgkin. Tiene 4 estadios esta clasificación. Los estadios 1 y 2 son linfoma de Hodgkin de estadio limitado y los estadios 3 y 4 son los linfomas de estadio avanzado. Esta diferencia es importante porque esto nos va a modificar el manejo. Ahorita en esta diapositiva vamos a ver los linfomas de estadio limitado, que son estadio 1 y 2, y en la siguiente diapositiva vamos a ver los linfomas de estadio avanzado, que son los estadios 3 y 4. Entonces, según la clasificación de Lugano, el estadio 1 corresponde a un linfoma que tiene un involucro de un grupo o área de ganglios linfáticos o de un órgano o zona extranodal. ¿Okay? Eso sería estadio 1 de la clasificación de Lugano. Estadio 2 sería una afectación en un solo lado del diafragma, ya sea arriba o abajo del diafragma, pero un solo lado. Y de este lado del diafragma que está afectado, un involucro de mayor o igual a 2 grupos de ganglios linfáticos o mayor o igual a un grupo de ganglios linfáticos más, o sea, con infiltración limitada contigua extranodal, que esto sería el estadio 2E, porque hay una infiltración extranodal en un área fuera de los ganglios linfáticos. Entonces, este sería el estadio 2. Todavía se consideraría un linfoma de estadio limitado. Entonces, aquí la clave yo creo es que solamente está afectado un lado del diafragma, ¿ok? Ya sea grupos de ganglios linfáticos o grupo de ganglios linfáticos con infiltración limitada contigua a una zona extranodal. Entonces, ahora, linfoma de estadio avanzado, que son los estadios 3 y 4, dependen de lo siguiente. El estadio 3 o 3S, dependiendo, ahorita vamos a ver, corresponde a un linfoma que tiene un involucro de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, que ese sería el estadio 3. O que hay involucro de ganglios linfáticos supradiafragmáticos, es decir, superior al diafragma, pero que aparte haya afectación esplénica. Eso sería un estadio 3S. ¿Okay? El estadio 4, pues simplemente es una enfermedad diseminada en órganos extranodales no contiguos. Es decir, la infiltración neoplásica ya se expandió a otros órganos que no son contiguos inmediatamente a los ganglios, a los grupos de ganglios afectados inicialmente por la enfermedad.
es decir, pulmón, médula ósea, huesos, etc. Esta es la clasificación de Lugano. Tiene los modificadores A y B. A significa ausencia de síntomas B y B significa presencia de síntomas B. La presencia o ausencia de síntomas B en el paciente con linfoma de Hodgkin va a influir en el tratamiento que se va a dar. En el linfoma de Hodgkin no influye. Ahora, después de clasificar, estadificar el linfoma, vamos a estratificar el riesgo del paciente. Esto para poder más precisamente determinar el manejo. Entonces, después de estratificar el linfoma, según la clasificación de Lugano, se debe hacer un análisis sobre los factores pronósticos que hay, porque esto es lo que va a afectar el tratamiento. Entonces, primero vamos a ver los linfomas de estadio limitado. Para los linfomas de estadio limitado, vamos a ver los factores de mal pronóstico. Según los factores de mal pronóstico que tenga, lo vamos a clasificar en favorable o desfavorable, lo cual nos va a afectar el tratamiento. Entonces, para los linfomas de estadio limitado, es decir, linfomas de estadios 1 o 2 de la clasificación de Lugano, los factores de riesgo, los factores de mal pronóstico van a ser estos de aquí: VSG elevada, DHL elevada, presencia de síntomas B, que aquí es lo que mencionaba, que la presencia de síntomas B es importante porque en el linfoma de Hodgkin nos va a afectar la estratificación de riesgo y finalmente el manejo. Involucro de mayor o igual a 3 grupos o zonas de ganglios linfáticos. Involucro de al menos una zona extranodal. Enfermedad voluminosa, que se define como una presencia de una masa de mayor a 10 centímetros de diámetro fuera del tórax o dentro del tórax un tumor mediastinal de diámetro mayor a 1/3 del ancho del tórax. Y por último, el último factor de mal pronóstico, edad mayor o igual a 50 años. Ahora, ¿qué nos va a determinar esto? Nos va a determinar si es un linfoma favorable o desfavorable. Entonces, en ausencia de factores de mal pronóstico, linfoma de Hodgkin, estadio limitado, favorable. Presencia de al menos un factor de mal pronóstico, linfoma de Hodgkin, estadio limitado, desfavorable. Ahora pasando a los linfomas de estadio avanzado, es decir, los linfomas que son estadio 3 o 4 de la clasificación de Lugano. Para los linfomas de estadio avanzado va a existir el IPS, que es el International Prognostic Score. Es esta tabla de aquí. Va a evaluar igual factores de riesgo o factores de mal pronóstico, y esto nos va a dar un pronóstico y nos va a ayudar a guiar el tratamiento. Entonces, ¿qué factores vamos a ver? Hipoalbuminemia menor a 4, hemoglobina menor a 10.5, sexo masculino, edad mayor o igual a 45 años, estadio 4, según clasificación de Lugano, leucocitos mayor o igual a 15.000, linfopenia, linfocitos menor a 8% o linfocitos menor a 600 por milímetro cúbico. Cada uno de estos factores de riesgo vale un punto. En total son 7 factores de riesgo, son 7 puntos. Entonces, aquí podemos ver ya la estratificación del riesgo según los puntos que hayamos obtenido de la IPS. Entonces, hay 3 grupos de riesgo para este tipo de linfomas de estadio avanzado. Bajo quiere decir que tenemos 0 a 1 factores o 0 a 1 puntos, intermedio de 2 a 3 puntos y alto de 4 a 7 puntos. Aquí podemos ver lo que nos va a pronosticar el puntaje del IPS. Nos va a pronosticar 2 factores: la ausencia de progresión de la enfermedad o la supervivencia a 5 años. Por ejemplo, en un linfoma con un riesgo bajo, que sería este de aquí, vamos a tener una supervivencia a 5 años de más de 89%, más de 90%. Pero ya en un linfoma con un puntaje IPS 4 a 7, que sería un grupo de riesgo alto, ya nuestra supervivencia a 5 años es menor al 60%. Y nuestra ausencia de progresión de la enfermedad es menor a 51%. Entonces va empeorando el pronóstico, y esto va haciendo que también el manejo sea diferente.
Entonces, tratamiento. El tratamiento se va a realizar a cargo de un equipo multidisciplinario que forzosamente va a incluir un oncólogo, pero aquí más o menos vamos a describir de qué se trata el tratamiento y cómo cambia entre los diferentes grupos entre los diferentes tipos o estadios de los linfomas. Entonces, en el linfoma de Hodgkin de estadio limitado favorable, vamos a dar una quimioterapia corta. Usualmente se recomiendan 2 ciclos aproximadamente de quimioterapia más radiación localizada en las zonas afectadas. En el linfoma de Hodgkin de estadio limitado desfavorable, vamos a dar una quimioterapia en donde se van a considerar dar más ciclos que si fuera un linfoma favorable. Es decir, vamos a dar más de 2 ciclos dependiendo de cada caso y de lo que obviamente del paciente, lo vamos a personalizar, pero la idea es dar una quimioterapia de mayor duración en comparación con el linfoma de estadio limitado favorable, y también vamos a dar radiación localizada. Por último, en el linfoma de Hodgkin de estadio avanzado, vamos a dar quimioterapia de larga duración. Según el puntaje de IPS, se va a considerar dar ciclos adicionales de quimioterapia, ya sea del régimen estándar, que el régimen estándar de quimioterapia para el linfoma de Hodgkin se llama ABVD o ABVD, o de otros regímenes de quimioterapia alternativos que existen, que ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, bueno, en el estadio avanzado vamos a dar 6 a 8 ciclos de ABVD de manera estándar, ¿verdad? Como pueden ver, pues son más ciclos que si fuera un estadio limitado. Aquí lo importante a resaltar es que en el linfoma de Hodgkin de estadio avanzado no se va a dar radioterapia, solamente se va a dar quimioterapia, va a ser de más larga duración y se van a considerar regímenes alternativos, no solamente la BBD, que se va a dar de manera estándar para estos otros 2 tipos de linfomas. ¿Ok? Entonces, según el IPS, tú vas a dar 6 a 8 ciclos y luego ciclos adicionales o regímenes alternativos. Entonces, aquí están los regímenes que se van a usar para la quimioterapia. Previo a esto, previo a dar la quimioterapia, vamos a realizar prueba de embarazo en mujeres, detección de VIH, de hepatitis B, hepatitis C. Para poder conocer lo basal del paciente, vamos a hacer electrocardiograma, ecocardiograma. Esto principalmente porque parte de los regímenes de quimioterapia está la doxorubicina, que puede ocasionar miocardiopatía. También pruebas de función pulmonar para identificar una función pulmonar basal del paciente en caso de que se vaya a usar la bleomicina, porque esta puede causar lesión pulmonar. Y cuando se utiliza radiación localizada en el vaso, se puede producir asplenia funcional, por lo que hay que vacunar al paciente contra bacterias encapsuladas. Específicamente se recomienda contra el neumococo, el meningococo y contra hemófilos influenza de tipo B. Entonces, ya hablando de la quimioterapia, el principal régimen o la primera línea en general para todos los pacientes con linfoma de Hodgkin es el régimen ABVD, que consta de doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. ¿Okay? Como ya mencioné, en el estadio avanzado, en un caso refractario, en casos donde se tiene que dar más ciclos de quimio, donde se va a considerar expandir el tratamiento, se pueden dar regímenes alternativos, como digo, utilizados por ejemplo en un linfoma de Hodgkin de estadio avanzado. El principal es el BEACOP. El BEACOP se ha visto que tiene muy buena respuesta para casos refractarios al tratamiento estándar. El BEACOP va a tener bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Otro régimen es el de Stanford V, Stanford 5. Por su parte, la radiación, como ya dijimos, se indica en linfoma de Hodgkin de estadio limitado posterior a la aplicación de los ciclos de quimioterapia. No se indica en el de estadio avanzado. En algunos casos, el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico, que es el no clásico, puede ser tratado únicamente con radiación sin quimioterapia, en algunos casos.
Recuerda que la radiación va a ser localizada, dirigida a ganglios o zonas extranodales que son afectadas. Para identificar estas áreas de manera precisa se va a utilizar el PET. Pronóstico del linfoma de Hodgkin. Tiene un buen pronóstico esta enfermedad en realidad. La tasa de supervivencia a 5 años es de 80 al 90% y en niños mayor a 95%. Los linfomas de Hodgkin con mejor pronóstico son dos. El linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos, y el linfoma de Hodgkin no clásico, que también conocido como linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Ambos tienen muy buen pronóstico, son los linfomas de Hodgkin con mejor pronóstico, pero el linfoma de Hodgkin no clásico recurre con mayor frecuencia, como ya habíamos mencionado, creo. Entonces el pronóstico depende mucho del estadio del linfoma al momento del diagnóstico. Una vez en remisión, los pacientes tienen riesgo de presentar recurrencia de la enfermedad, especialmente durante los primeros 5 años después del tratamiento. Es por eso que durante los primeros 5 años después del tratamiento o de la remisión, los pacientes tienen que estar en seguimiento estrecho con su oncólogo. Posterior a estos 5 años, ya el seguimiento lo puede llevar el médico de atención primaria, tomando en cuenta algunas cosas específicas que tiene que a las cuales les tiene que poner atención, pero se puede así. También los pacientes están en riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento, es decir, quimioterapia y radiación. Se pueden desarrollar cánceres secundarios también por el tratamiento, como cáncer de mama, de pulmón, colorectal, etc. Entonces, como ya mencioné, seguimiento de los pacientes curados del linfoma de Hodgkin, seguimiento por oncología los primeros 5 años. En los primeros 2 años el tratamiento va a ser posterior al tratamiento, ¿verdad? El seguimiento va a ser cada 3 a 6 meses, va a ser más estrecho y conforme va pasando el tiempo se va haciendo menos estrecho. En el tercer año ya es cada 6 meses, cuarto año ya es anualmente y después de 5 años sin recurrencia el seguimiento lo puede realizar el médico de atención primaria de manera anual. Entonces, en este seguimiento que va a realizar el médico de atención primaria anualmente, hay que realizar el examen físico completo, una biometría hemática, química sanguínea, velocidad de sedimentación globular, exploración física de tiroides, tamizaje para la detección de trastorno depresivo. Y también, de manera dirigida, hay que revisar que no haya complicaciones de la radiación según donde se haya realizado esta radioterapia localizada en caso de que se haya dado, ¿verdad? Eso sería todo.